Aunque no lo creas, la pobreza está bajando. Y digo aunque no lo creas, tu oposición. Porque yo sé que sales en entrevista con Ciro Gómez Leiva, con Adela Micha, con Chumel Torres y uno que otro chayotero por ahí, haciendo mención y argumentando que el dólar está muy barato y esto perjudica las remesas, que nuestro poder adquisitivo de los que nos mandan del extranjero para nosotros estar aquí a gusto ha bajado, porque el dólar claramente pues no se ha fortalecido y el peso pues ha agarrado un cierto valor así como más sabrosón. Pero ojo, aunque la oposición insista, el INEGI tiene otros datos que claramente Andrés Manuel López Obrador con mucho gusto nos comparte. Y es de reconocer el hecho de que ya casi finalizando su mandato, nos vamos dando cuenta de que sí da resultado primero los pobres. Aunque la oposición diga que los programas sociales deberían de ser nomás poquito y de piquito en piquito, que para algunas personas sí y que para otras no, túmbate el rollo. Programas universales. El que lo necesite que lo agarre y el que no y lo agarre también. Al final son impuestos del pueblo y para el pueblo se van. No para unos cuantos, no para las oligarquías, mucho menos para los empresarios. Andrés Manuel López Obrador en la mañanera nos presume uno más de sus logros. Todo esto gracias a la no corrupción y destinar los impuestos a quien más lo necesita. ¿Por qué bajamos la pobreza? ¿Por qué se reduce la pobreza? Bueno, porque se aumentaron los salarios, porque los tecnócratas corruptos, conservadores, engañaron de que si se aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación. Luego entonces no aumentaban los salarios, al contrario, se redujo en un 70% en cuanto a su poder de compra y nosotros ya no seguimos con esa política. Y está demostrado de que aumentan los salarios y no necesariamente tiene por qué aumentar la inflación. ¿Cómo engañaron con ese sofisma? Entonces vamos a continuar. Hoy el INEGI da a conocer ya la tasa de crecimiento del primer semestre de este año, 3.6%. Vamos bien y de buenas, pero el dato más importante es el de la disminución de la pobreza. Era nada más, qué chulada. La oposición no lo acepta, no lo entiende, no logra entender. Bueno, sí lo entiende, pero se hace el que no entiende, el que la Virgen le habla. Todo sea para recuperar el poder, porque a ellos no les interesa si estás bien o mal. De hecho, a ellos lo que les interesa es llegar a alimentarse de los impuestos del Estado. La corrupción, ellos viven de esta misma. Y no puede haber corrupción si hay un pueblo politizado. Tenemos que entender eso desde un principio. La politización del pueblo es pieza clave y fundamental para que la oposición de la derecha, ultraderecha, neoliberales, conservadores, no regrese. Por eso es que son las mañaneras, para entregar datos, no dejarle todo a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en realidad están al servicio de unos cuantos, porque esos cuantos son amigos de los líderes y dueños de los medios de comunicación. Yo te doy a cambio de que me hagas una nota. Y bajita la mano tenemos o hacemos una obra, me enalteces, tú dices que vamos bien aunque vayamos mal. Lo que ya sabemos de los chayoteros normalmente. Pero ojo, es importante entender esto porque tenemos que recapacitar en el dato en el que la oposición insiste que estamos mal. Por ahí salió Enrique de la Madrid, el experto economista, que por cierto tuvo un padre también altísimo, el señor, que devaluó el peso 2000%. Uy, con esa historia del señor, ¿tú crees que vamos a creer en su hijo? Bueno, regresemos rápido al tema. La oposición dice que no. Ahí están los datos. Ahí están los datos. En el 2020,
Andrés Manuel López Obrador tenía la pobreza extrema por las nubes y fue poco a poco generando programas sociales, fue poco a poco recuperando la inversión del Estado, invirtiendo, recuperando, ganando, metiendo aquí, metiendo por allá. Y al final, si nos damos cuenta, la pendiente más alta, ya casi llegando hasta acá, hacia el otro lado, hacia allá, esta que está aquí, esta que está aquí, esta bajita de aquí, es el primer trimestre de 2023. Andrés Manuel López Obrador llegó en el 2018. 2 años después, en el 2020, tenía hasta las nubes. Y conforme fue avanzando su sexenio, fue bajando. Hubo picos, altas y bajas hubo altas, y también hubo bajas, y han sido más bajas. Ha habido más gente que ahora puede pagar la canasta básica. Hay menos gente que no puede. Esto tenemos que entenderlo. Le guste o no la oposición, los datos nos entregan la información. No un Loret de Mola, ni un Chumel Torres. Ellos te van a decir que hay más gente en las calles, que desigualdad, inequidad, menos condiciones laborales, que vamos a comer tacos de a dólar, porque el dólar está bien barato, pero la canasta básica no. Dios mío, Jesucristo, Salvador Redentor, ayúdanos con este tirano. Mira, con honestidad. Nosotros, aunque digan que la gasolina está cara, porque con eso se justifican, nosotros, que andamos en la calle, sí nos damos cuenta. Sí, suben las cosas, claramente suben las cosas. ¿Hay inflación? Claro que hay inflación. No vivimos en el mundo color de rosa, en el castillo, en el aire que viven ellos. Ellos no entienden de contar las monedas en la bolsa para comprar 1 kilo de tortillas. Ellos ni siquiera usan monedas. ¿Qué es eso, monedas? Monedas son pa' piojos, pa' pobres. Nosotros puras transacciones. Ya ni siquiera billetes utilizamos. Los billetes, eso déjalo para la clase obrera. Mayoría de nosotros. Y esto la oposición no lo entiende. Ellos ven unos datos, los datos en los que a sus empresas y amigos empresarios se les perjudica por no darles los privilegios que tenían, por no mantener la igualdad de condiciones, por generar igualdad de condiciones, que éstas tienen un costo en los impuestos y que obligan a los empresarios a pagar impuestos, y que esos impuestos se le están dando al más necesitado, al que necesita ese dinero. No porque hagas empleos, porque generes empleos, significa que no pagas impuestos. Mucho haces contribuyendo, dándonos empleos. No nos des, vete del país. Hay muchos países que necesitan gente, que necesitan trabajo. Claramente, están aquí en México, estaban algunos, porque decían que había mano de obra barata. Pero bueno, ya no lo hay. Ahora, somos caritos. Mi nombre es Alberto Scott. Recuerda ver mis demás videos y, cómo no, comentarios.